Ya, bueno, vamos a ver hoy día la segunda parte de lo que vimos la semana, no, el mes anterior, sobre la difusión o la alteración de los leucocitos. A ver, espera, vamos a empezar ahí. Entonces, bueno, ya esto fue lo que vimos. Cualquier alteración, como dice ahí, que tenga o defecto leucocitario significa falla en el sistema inmune, ya sea innato o adaptativo. Y ya el mes anterior vimos, o en la reunión anterior, defectos de la adhesión leucocitaria y defectos en la quimotaxis leucocitaria. Lo que ahora vamos a revisar va a ser entonces el defecto de la actividad microbicida de los leucocitos y las alteraciones de los receptores que reconocen antígenos de los leucocitos y algunas alteraciones de la vía de señalización de los glóbulos blancos, digamos, leucocitos. Bueno, primero eh, me parece que está bien esta vez, pero sí, ya, entonces vamos a revisar primero el defecto microicida leucocitario. Aquí tenemos dos cuadros clínicos importantes que son la enfermedad granulomatosa crónica y la deficiencia de mielopiroxidasa. En el caso de la enfermedad granulomatosa crónica, son enfermedades poco frecuentes, como ustedes ven, pero podríamos decir que la granulomatosa relativamente más frecuente es un caso por cada 200 250 mil individuos, digamos, y en el caso de la deficiencia de mieloperoxidasa es 1 por 2.000 a 4.000, ¿no es cierto? Este es relativamente más común de encontrar. Y puede ser hereditaria o adquirida. La hereditaria es la que tiene entre 2.000 y 4.000, uno en cada 2.000 o 4.000 pacientes, digamos. En el caso de la adquirida es mucho menos común y puede producirse la deficiencia de mieloperoxidasa en el embarazo por uso de medicamentos como quimio o antiinflamatorios o drogas antiinflamatorias, déficit de hierro, anemia ferropénica, en trasplante de órganos por la droga inmunosupresora que se usa, la toxicidad por plomo, ¿no es cierto? Y también algún proceso maligno como la leucemia. Bueno, ¿qué pasa con la enfermedad granulomatosa crónica? Bueno, como decíamos, es una enfermedad rara, ¿no es cierto? O poco frecuente, que es hereditaria. No es adquirida, sino que hereditaria. Y no se han descrito casos, por lo menos, que haya encontrado de casos adquiridos de enfermedad granulomatosa crónica. Y sería uno, como les decía, por 200.000 o 250.000 personas o individuos. La causa son una mutación recesiva de la NADPH oxidasa, ¿no es cierto? Es una eh, mutación de la NADPH oxidasa. Esta NADPH oxidasa es un complejo enzimático constituido por seis proteínas, ¿no es cierto? Dos que son transmembrana, que se encuentran en la membrana celular, que son la GP91 y la P22, y las otras cuatro que se encuentran en el citoplasma, ¿no es cierto? Y que cuando son activadas por el proceso inflamatorio, eh, por efecto de citoquinas proinflamatorias, esto entonces se produce el complejo enzimático y genera por una parte radicales libres, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, y libera también hidrógeno. Eh, Ahora, las mutaciones pueden ocurrir en cualquiera de los genes que controlan cada una de estas proteínas. La más frecuente, sin embargo, es la del GP91, la transmembrana esta, que es dependiente del cromosoma X, donde se encuentra su secuencia genética, y la más común corresponde al 80% de todos los casos de enfermedad crónica granulomatosa. Los otros cinco puede afectar, por lo tanto, esta afecta más que nada a los hombres, por supuesto, por ser en el cromosoma X y ser recesivo. El, eh, en el caso de las otras cinco, bueno, eso puede ocurrir en los dos sexos. Y la sintomatología depende de la intensidad, digamos, la gravedad o el cambio genético, la mutación, va a aparecer en los niños o más hacia la edad adulta.
hacia la edad adulta. Se me cambió solo. Más mejor, le dijeron el guaso. Bueno, ¿cuál es esta es la enzima, el complejo enzimático. Como decíamos, tiene dos transmembranas y las otras cuatro se encuentran en el citoplasma. Y cuando es activado, ¿dónde se encuentra la NADPH oxidasa? Se encuentra en los neutrófilos y fundamentalmente también en los macrófagos. Macrófagos y neutrófilos, más que nada en los neutrófilos. Como ustedes pueden apreciar aquí, lo que hace el complejo enzimático este es que sobre el NADPH, por eso se llama la pH oxidasa, libera o genera un radical libre, anillo superóxido, ¿no es cierto? Y por otro lado genera un hidrógeno que va a terminar generando dentro del fagosoma, porque ¿qué es lo que pasa aquí en el fagosoma? Tanto el neutrófilo como el macrófago, al incorporar, al fagocitar algún tipo de bacteria, hongo o virus, ¿no es cierto? Va a formar un fagosoma y dentro de este fagosoma los lisosomas o los gránulos azurófilos que se encuentran en el neutrófilo se van a unir y van a liberar la enzima lisosómica y se va a activar y va a producir y se va a activar también entonces esta enzima, la NADPH oxidasa. Entonces, una vez que está acá fagocitado ya el bacterio o el agente patógeno, se incorpora la mieloperoxidasa que va en estos gránulos del neutrófilo y de los macrófagos, se incorpora, ¿no es cierto? Lo incorpora y esta mieloperoxidasa entonces transforma el peróxido de hidrógeno, al peróxido de hidrógeno le incorpora cloro y forma el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio que es un agente oxidante y que de esta manera, a través de las radicales libres del hipoclorito de sodio, elimina entonces o mata los microorganismos que ha fagocitado. Bueno, lo mismo para señalar acá los distintos, entonces, estas dos, tanto el componente membranoso, digamos que se denomina también cadena alfa o beta, dependiendo cualquiera de las dos, que son transmembranas, como les decía, en el fondo son citocromos. ¿Y estos citocromos qué significa? Que tienen el grupo M. Grupo M, por lo tanto, hierro, grupo M, son hemoproteínas, que también estos citocromos obviamente se encuentran en la mitocondria, en la cadena respiratoria. Entonces, estos dos están constituidos, aquí están sus cromosomas, digamos, o mejor dicho, el lugar donde se encuentra su secuencia genética. Tenemos entonces en el caso del GP21, que es el más frecuente, el 80% de los casos es ligado al cromosoma X. El resto son distintos cromosomas y por lo tanto puede haber mutaciones independientes de cada uno de ellos. Pero como dicen, pero como se encuentra el más frecuente, el GP91, la glicoproteína 91. ¿Mm? Bueno, no, esto solo para recordar de que en el caso de la mieloperoxidasa y otras enzimas que también actúan en ya sea dentro de la célula o extracelularmente degradando la matriz proteica, ¿no? Para permitir la penetración y en el tejido conjuntivo del neutrófilo. Entonces, fundamentalmente los gránulos azurófilos se sintetizan en el promielocito. ¿Cierto? Pueden comenzar en mieloblasta, pero fundamentalmente donde uno los ve en el microscopio cuando examina la médula ósea es en los promielocitos que empiezan a aparecer estos gránulos azurófilos. Los otros gránulos que van apareciendo sucesivamente, fundamentalmente los utiliza también, obviamente, para eliminar gérmenes o patógenos, pero también lo utiliza para, como te decía, para ir degradando la matriz proteica, la matriz extracelular, cosa de poder avanzar el leucocito cuando necesita incorporarse. En este caso, el neutrófilo. Lo que, bueno, la enfermedad granulomatosa es lo mismo que ya lo dije anteriormente, ¿no es cierto? Una de las características es la recurrencia de infecciones crónicas que van apareciendo permanentemente por esta falla que tiene el sistema inmune. Y esta sería, desde el punto de vista clínico, la aparición, cómo se verían estos granulomas. En el fondo, se producen por este tipo de agentes, es lo más frecuente encontrar infecciones en los pacientes que padecen esta enfermedad granulomatosa crónica, estafilococo, pseudomonas, ese tipo de bacterias, la serratia, la nocardia, y también
obviamente la aspergilosis, o sea, micótico. Ahora, no puede eliminar el microorganismo como ocurre normalmente en personas normales, no puede eliminarlo, queda ahí el microorganismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con el patógeno? El organismo, lo que hace nuestro organismo es encerrarlo en granulomas, que se llaman, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver aquí, granulomas, ¿no es cierto? Este es un buen dibujo. Estos granulomas entonces dejan encerrado al agente infeccioso en el interior. En la tuberculosis, por ejemplo, que es una enfermedad granulomatosa, es bien característico la formación de granuloma en el pulmón, donde deja encerrado el agente patógeno, que puede ser otro. Y la característica es, como ustedes ven, los monos celulares que están englobando acá, que son en el fondo linfocitos, fundamentalmente T y B, ¿cierto? Y que producen anticuerpos. Y después todas estas células gigantes multinucleadas o células de Langerhans, de Langerhans, que están acá, ¿no es cierto? Estas son las de Langerhans, ¿cierto? Que van rodeando a la gente y se va produciendo necrosis, detritos celulares, y se va formando, en el caso de la tuberculosis, se van como queso. En el caso de cuando no es bacilo de tuberculosis, no es una necrosis gaseosa, nunca que ocurriría con estas infecciones. Con hueso. Empieza a producir entonces un granuloma osificado y uno lo que ve granuloma calificado que queda ahí y ahí queda para que no salga el bichito. Eh, Entonces, ¿cómo se determina en el laboratorio la presencia o ausencia de NADPH oxidasa? Con este test del azul de tetrasolio, que es incoloro, pero cuando está la NADPH oxidasa presente, se transforma en estos gránulos, ¿no es cierto?, azul, negro, que se pueden fácilmente determinar, precipita estos gránulos y de esta manera significa que está presente la NADPH oxidasa, actuando normalmente, digamos. O puede estar presente, pero puede estar alterado. Pero está actuando normalmente. Y cuando no está actuando entonces, desde el punto de vista clínico, eso nos hace la diferencia para poder diferenciar el paciente. Ya dijimos que era hereditaria, ¿cierto? ¿Cuánto se llama este? ¿Cuál es? Estamos viendo acá. La enfermedad crónica granulomatosa, creí que estaba en el otro. Y entonces, bueno, eso en cuanto a la enfermedad granulomatosa crónica. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Veríamos la deficiencia de mieloperoxidasa, que es la otra falla que tiene su actividad microbicida de los leucocitos. Bueno, la mieloperoxidasa, como decía, es una también, una enzima, grupo M, una mieloperoxidasa, por lo tanto tiene el grupo M con su fierro, igual que en la hemoglobina. La molécula M de la hemoglobina es la misma que está aquí, con otras alteraciones, obviamente, y le permite, con otros, elementos químicos que le permiten entonces funcionar como una enzima. Y lo que hace, como les decía, el peróxido de hidrógeno, lo transforma en agregar cloro en hipoclorito de sodio y a su vez genera entonces con otra peróxido de hidrógeno, genera, por ejemplo, oxígeno singlet, que es un estado oxidado del oxígeno que produce oxidación, radicales libres en el fondo. ¿Y en qué se traduce esto? Se traduce en que esta reacción libera energía suficiente para, en condiciones normales, aquí ustedes ven que son paralelos los spins de los electrones. Los dos están para el mismo lado, pero con la energía que se libera con esta reacción, le hace perder este paralelismo y de esta manera se activa el oxígeno y actúa oxidando entonces al germen que está allí. También puede produce superóxido, anión superóxido y ion peroxidado, creo que es peróxido, ion peróxido. Esto para señalar que no solo tiene una acción intracelular
la mieloperoxidasa, sino que también extracelular, y esto lo ejerce a través de la netosis, ¿no? En el caso de los neutrófilos. Netosis, como lo tengo acá, netosis, que es un acrónimo por neutrófilo extracelular, una trampa extracelular neutrofílica, que cuando se activa el neutrófilo, finalmente se va a condensar la cromatina acá, se va a formar un solo núcleo y va a liberar todo el contenido del DNA con la histona, con todo, y además la mieloperoxidasa y los otros componentes enzimáticos que tenga lo libera al medio. Y esta entonces permite atrapar ahí entonces bacterias o atrapar algún patógeno que va a facilitar posteriormente la fagocitosis de los otros elementos, de los otros fagocitos. Y esto no solo ocurre en los neutrófilos, también en los sinófilos, y en el fondo este mecanismo, como ustedes ven, puede actuar la mieloperoxidasa intracelular y extracelular. Pero en el caso de la ocitosis, la trampa está, la producen todas las células del sistema inmune. Dendríticas, células cebadas, linfocitos B, T, basófilos, todo lo producen. Aquí está la demostración, inmunofluorescencia y con tinción hematoxilina de eosina. Y aquí está en reposo el neutrófilo, solo para mostrar cómo se va, una vez que se activa y libera esta trampa, esta red para atrapar, la va liberando, se condensa y se libera. Y esto produce daño. Produce daño, por eso tisular, el proceso inflamatorio no controlado, produce daño tisular. Bueno, aquí yo creo que nos podemos saltar los distintos gránulos y cómo se evalúa la mieloperoxidasa en clínica. Fundamentalmente, la mieloperoxidasa es un marcador de la serie mieloide. Mieloide que significa rojo, blanco, sí, ¿no es cierto? Y plaqueta, pero fundamentalmente, en este caso, se utiliza para diferenciar de una leucemia, por ejemplo, mieloide aguda, de una leucemia linfoide aguda. Estos son blastos que están en sangre periférica o médula y que se puede determinar por citometría, por inmunohistoquímica o sea, por citoquímica. Bueno, obviamente es una inmunohistoquímica en que se puede apreciar que estos todos tienen mieloperoxidasa y por lo tanto este es un paciente con leucemia, entonces esta leucemia es de tipo mieloide. Por el marcador, acá es lo mismo, ¿no es cierto?, con otro aumento, y la característica que uno busca siempre en la leucemia mieloide crónica son los cuerpos de Auer rats, en inglés es Auer rat. Me acuerdo cuando Auer yo lo aprendí con Auer rat, por supuesto, en inglés estaba, y después cuando llegué acá escuchaba cuerpos de Auer, entonces decía, ¿cuáles eran los cuerpos de Auer que decían en castellano? Son los Auer rat. Estos miren, los cuerpos de Auer. Entonces, bueno, y que son en el fondo clamp, o son agrupaciones anormales de gránulos azurófilos, ¿no es cierto?, primarios. Este es un neutrófilo normal. Fíjate, los gránulos están dispersos, pero acá están agrupados. Entonces, lo que uno busca siempre, porque este es el sello de la leucemia mieloide aguda, entonces en el microscopio uno va a ver, y si encuentra esto es una leucemia mieloide aguda. Bueno, y de ahí hace igual las tinciones especiales, y se completa el estudios genéticos, si es necesario, o otro tipo de estudio fenotípico para la terapia correspondiente. Bueno, la mieloperoxidasa entonces actúa en conjunto con como ustedes ven, con la NADPH oxidasa. Actúa en conjunto en la defensa de patógenos virales, bacterianos o micóticos. Bien, creo que esto es todo de esto, creo. La causa de esto, la causa es hereditaria fundamentalmente de defecto de mieloperoxidasa, ¿no es cierto? 1 por 2.000 o 4.000 casos, mutación autosómica recesiva, ahí está el cromosoma donde se encuentra la secuencia genética, ¿no es cierto? Y dependiendo la penetración que tenga o el grado de mutación va a aparecer en la niñez o en la edad adulta. Las causas secundarias que serían menos comunes pueden ser por la diabetes, cáncer, deficiencias nutricionales, que es importante, no solo de vitamina B12 y ácido fólico, sino la deficiencia de hierro. En los pacientes con anemia ferropénica, como estas son hemoproteínas, se altera obviamente la actividad de la mieloperoxidasa, ¿cierto? Y por otro lado también se altera la producción de energía, porque hay que tomar en cuenta que los citocromos también son hemoproteínas y también requieren de hierro, en la mitocondria.
En el caso de envenenamiento, digamos, o intoxicación por plomo, en medicamentos como antiinflamatorios no esteroidales o salicilato e infecciones severas pueden provocar también en forma adquirida déficit o alteración de la amiloperoxidasa y predisponer al paciente a infecciones. A infecciones. Bueno, eso en cuanto a la actividad microvicida de los leucocitos. Veamos ahora qué pasa con los receptores, con fallas en los receptores que reconocen los antígenos y sus vías y la alteración en la vía de, de transducción de señales, en la señalización. Entonces, vamos a ver la clase 1, clase 2, que son defectos del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, defecto de histocompatibilidad de clase 2, ¿no es cierto? El defecto en los receptores de linfocitos T, defecto en los receptores de linfocitos B y defecto de la transducción de señales. Entonces, veamos los medios veamos los defectos de la molécula. Bueno, las causas del déficit, o alteración, mejor dicho, defecto, no déficit, el defecto los complejos mayores de histocompatibilidad de clase 1 puede ser hereditario adquirido, lo mismo el de clase 2, hereditario o adquirido. En ambos casos se denominan clínicamente síndrome de linfocitos desnudos, síndrome de linfocitos desnudos que no tienen nada porque no pueden, no actúan, están bloqueados para su acción antipatógeno. Y se denomina entonces síndrome linfocito desnudo tipo 1 cuando falla el clase 1 o el clase 2, el tipo 2. Bueno, es extremadamente raro el hereditario de clase 1, 1 en 1.000.000, y se han descrito hasta el momento 30 a 50 pacientes en la literatura. El más común es en el caso adquirido, fundamentalmente en los pacientes con cáncer, que va bastante, entre 40 y 90%. Y más que nada, este está relacionado en el caso del cáncer al immune editing, o sea, a la evasión del cáncer del sistema inmune, está más relacionado con él. En el caso de la señalización de esto, no se han encontrado casos clínicos, por lo menos no hay casos clínicos reportados de la transducción de señales, solo directamente en el complejo mayor de histocompatibilidad. En el caso del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, también es bastante raro el hereditario, se han publicado 200 casos, un poco más que está acá, ¿no es cierto?, que el 1, y lo mismo en el caso adquirido, fundamentalmente en el cáncer para la inmunoevasión, o immune editing, inmunoevasión. Y tampoco hay casos clínicos de defectos en la transducción de la señal que envía los receptores. Un breve repaso de los complejos mayores de histocompatibilidad. Tenemos el de clase 1 y clase 2. Clase 1 que activa, ¿no es cierto?, a la linfocito TSD8, y el clase 2 que activa el linfocito TSD4. ¿Cierto? Ayuda inductor, supresor citotóxico. Bueno, está constituido por cadenas alfa y beta. Alfa y beta. La alfa y beta, aquí es la beta 2 microglobulina, que están unidas, como puse ahí, no covalentemente, por lo tanto fácil se puede liberar y se puede determinar en sangre un valor normal de 1,5 a 3 miligramos por litro. También están en forma no covalente unidos a estos de acá, ¿no es cierto? Y además por la acción de chedasa, ¿no es cierto?, que cortan acá, se libera a la circulación y también puede entonces determinarse su presencia aumentada, por ejemplo, en enfermedad autoinmune. No se hace de rutina, obviamente, porque hay otros métodos de diagnóstico, pero eso se puede medir. Lo mismo pasa acá, la chedasa se corta y se va a la alfa aparte, ¿no es cierto? Y también tiene su valor normal que sea medido experimentalmente, más que nada. Bueno, en el caso de los clase 1, fundamentalmente estos reconocen antígenos intracelulares, ya sea virus, bacterias, micosis, en fin, que estén dentro de las células, obviamente, y los neoantígenos tumorales. Los neoantígenos tumorales también son reconocidos intracelularmente por los receptores intracelulares y a través del proteosoma, ¿cierto?, son procesados
Y luego, a través luego los antígenos correspondientes penetran el retículo endoplásmico, como ustedes, mediante estas dos proteínas, TAP1, TAP2, estas dos que son las transportadores, y las incorporan entonces al complejo mayor de compatibilidad 1 para ser expresada en la superficie y activar el linfocito T. A la inversa, el CD4, reconoce el uno lo propio de los ajenos, importante por lo tanto también en los trasplantes. En el caso de la 2, ustedes ven, más que nada reconoce patógenos intracelulares, ¿no es cierto? Que puede estar el toll-like receptor, puede fijar algunos de los patógenos, los incorpora al interior y después los procesa interiormente, ¿no es cierto? Y los incorpora a la vesícula transportadora, ¿no es cierto?, para poder ser expresado y activar los linfocitos CD4 de ayuda inductor. Esa más o menos es la actividad de esto. Sí, bueno, y la diferencia, a ver, ¿qué tendré ese ahí? ¿Estará bien? Parece que está bien. Bueno, el CD8, como decía, une CD8, el complejo mayor de compatibilidad 1 se une al CD8, o sea, activa, mejor dicho, al linfocito TCD8. Y el clase 2 activa al linfocito TCD4, que son distintos los complejos mayores, obviamente, de histocompatibilidad. Se encuentran en el cromosoma 6 fundamentalmente, y en la clase 1, clase 2, clase 1, HLA, B, C, HD, DR, DB, clase 2, el clase 3, que en el fondo no tiene, en este caso, nada que ver directamente, por decir, con el complejo mayor de histocompatibilidad, porque fundamentalmente en esta parte del cromosoma se encuentra codificado el complemento, fracciones del complemento, ¿no es cierto? El tumor necrosis factor también y heat shock protein, proteínas de shock de calor. Ahora, cualquier alteración de estos complejos mayor 1 o 2 puede significar un cambio en la estructura o afectar la expresión del mayor o menor cantidad o sencillamente no expresarse, ¿no es cierto? Y por lo tanto alterar el proceso antigénico que puede llevar que lleva a inmunodeficiencia, a inmunoevasión en el caso del cáncer, lo puede ocupar en enfermedades autoinmunes o enfermedades infecciosas. La beta-2 microglobulina, se ve, no se encuentra codificada en el cromosoma 6, sino que en el cromosoma 15. La beta-2 microglobulina del clase 1 está en distintos cromosomas, por lo tanto puede ser afectada por mutaciones en forma, digamos, bueno, independiente de las que pueden ocurrir aquí en el cromosoma 6. En el tipo 1, la función, bueno, ya dijimos que era para patógenos intracelulares, fundamentalmente reaccionar contra antígenos intracelulares, y más que nada reconoce células malignas. Este es un mecanismo del CD8 que es crucial para la vigilancia del cáncer. El hecho que nosotros estemos aquí, que no tengamos cáncer, se debe fundamentalmente a la molécula clase 1, que están permanentemente viendo los antígenos alterados que se producen por algún proceso, por mutación que va a llevar a un cáncer, y lo elimina. Así que es bien importante las actividades bueno, sí, es importante, es importante. En el caso del CD8, el anterior, ¿cuál es el que vimos? Te voy a acordar porque también se me enreda. Ya, ahí está. A ver. Sí, Taiwán, ¿no? Este es el CD1. Ya. Ahora, fundamentalmente también es importante en la evasión tumoral, este tipo de alteraciones que se pueden producir en el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y por qué? Porque puede haber mutaciones en cualquiera de estos, HLA, HLA-B, C, dentro del cromosoma 6 o el cromosoma 15, beta-2 microglobulina. Y lo otro son las mutaciones que pueden ocurrir en la señalización, en el caso de mutaciones en estas moléculas del TAP1 o TAP2, que estas mutaciones se encuentran es decir, la secuencia genética se encuentra en este cromosoma, ¿no sé si hay mutaciones puede producir alteraciones de este. ¿Cuál es la función de estas proteínas, como decíamos? Que una vez que se generan los antígenos degradados por el proteasoma,
estos antígenos entonces son del citoplasma, ¿no es cierto? Del citoplasma son transportados a través de esta hacia el retículo endoplásmico arriba, acá, el retículo endoplásmico, para ser entonces incorporados al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 para ser presentado a los linfocitos CCD8 para obtener la respuesta inmune correspondiente. Entonces, mutaciones de esto también pueden ocasionar falla en el sistema inmune, en este caso específico. El tipo 2 bueno, este es de antígeno exógeno, propiamente tal, y que puede producirse por mutación del complejo mayor HDRA de cromosoma 6. Cromosoma 6. Y también mutación en la factores de transcripción, como este el CITA, que lo voy a revisar en la próxima diapositiva. Y ahora, pérdida, obviamente, o de expresión, va a generar una enfermedad severa también de inmunodepresión. Ahora, en el caso de las células malignas, también tiene la importancia, como ustedes ven, es en la evasión. Cualquiera de los dos produce inmunidad. Aquí está el sitio. Estos son los lugares donde se producen las mutaciones en la traducción de señal del complejo mayor de histocompatibilidad. El CITA, que es este que está acá, ¿no es cierto? Que en el fondo es este factor de transcripción que une a RFS5 con sus proteínas accesorias, ¿no es cierto? Que son estas RFAP, todas estas se unen, ¿no es cierto? Se unen y forman el complejo, entonces, transductor de señales que induce la síntesis, producción y expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Están cada uno de ellos en cromosomas también distintos, como ustedes ven. El CIT, en el cromosoma 16, el RFX en 1,4, sus accesorias, proteínas accesorias, están en el cromosoma 13 y el cromosoma 11. Entonces, cualquiera de estos pudiera eventualmente tener una mutación y generar problemas de inmunidad, pero la más frecuente es la alteración que se ha encontrado del sitio del cromosoma 16. Las manifestaciones clínicas, obviamente, de inmunodeficiencia y las consecuencias de las infecciones repetidas. Ahora, ya veamos ahora los defectos en los receptores de tipo T. Los receptores de tipo T, ¿no es cierto? Los receptores de linfocitos T, los receptores de linfocitos T. ¿Cuáles son estos receptores? Este es el receptor de linfocitos T, aquí está, y acá está dibujado con claro, los cromosomas donde se encuentra otra secuencia genética, el complejo CD3, porque el CD3 en el fondo es un marcador de linfocitos T o B. De linfocitos T, CD4, CD8. Y aquí está entonces el accesorio que le da, si es CD4 se da ayuda inductor, si es CD8 va a ser entonces obviamente citotóxico. Está compuesto por una cadena alfa-beta, ¿no es cierto? Y los monómeros en el CD4, por ejemplo, un monómero que es de la familia de la inmunoglobulina, y finalmente un heterodímero con la cadena alfa y beta en el CD8. Pero este puede ser heterodímero, por ejemplo, CD8AB, tiene cadena alfa beta, o o CD8A, ¿no es cierto? CD8A está en esta cromosoma, aquí están los cromosomas, pero puede ser CD8 solamente tener dos alfa y no tener cadena beta. Dos beta no existe, de todas maneras, no existen las dos beta, solamente las dos alfa y la AB que está. Ahora, ahora, el 95% de los receptores de linfocitos T tienen la estructura está completa con la cadena Z, que es para la señalización, ¿no es cierto? Y en cambio un 5% de los linfocitos no tienen la cadena alfa ni beta. Y la diferencia, ¿por qué esta diferencia? Porque estos van a fijar todos aquellos antígenos que no los fija el 95% de los linfocitos T. Y esto generalmente fijan la fosfato, ¿no es cierto?
las moléculas que contengan fosfato o lípido o glicolípido. ¿Y por qué? Porque estos lípidos, glicolípidos y los fosfatos, grupos fosfatos, no los fija la cadena alfa-beta. Esa es la diferencia, digamos. Bueno, esto igual no podemos saltar porque viene a hacer lo mismo con las moléculas que coinhiben y coactivan, que ayudan a activar cuando se activa el receptor, a activar la cadena, la transducción de señales, o sea, activar la célula. Bueno, el defecto son mutaciones, ¿no es cierto?, que pueden ser hereditarias o adquiridas, fíjate. Hereditaria es muy rara, ¿no es cierto?, que haya una alteración de estos receptores. Adquirido, generalmente se debe a factores ambientales, como por ejemplo radiación, productos químicos, entre ellos también la quimioterapia del cáncer, o mutaciones que pueden ocurrir espontáneamente, pueden generar entonces alteraciones de los receptores de linfocitos T. Y el cuadro clínico son la inmunodeficiencia, puede generar una enfermedad autoinmune o en el cáncer, fundamentalmente, como le decía, más que nada en el cáncer secundario mutaciones, pero, secundario las mutaciones que generan el cáncer, especialmente el linfoma, está descrito. Parece que me equivoqué. No, lo mismo. Sí, no, lo anterior que decía, el CD4, el CD8, el dímero, a ver. CD4, tanto CD4 como CD8 en realidad, que estén alterados, alterar la proteína, se puede alterar la proteína, como decimos, reducir la cantidad de CD4 o CD8, con lo cual altera también el funcionamiento del receptor en este caso, o una completa falta, o sea, que no se exprese nada más. Entonces, estos son los linfocitos desnudos. Bien, en los linfocitos B, ahora veamos qué pasa con los receptores de los linfocitos B. No, ahí está. Los linfocitos B fundamentalmente están constituidos por una inmunoglobulina, ¿no es cierto?, y una unidad de señalización, que van juntos. La inmunoglobulina, la unidad de señalización. La inmunoglobulina, unidad de señalización. Y ahora, estos receptores en las células naive, B-cells en las naive, ¿sí?, las que no están activadas, lo primero que aparece es la IgM. Entonces, cuando uno ve un blasto, por ejemplo, y es de tipo linfocitario, si tiene IgM significa que es un pre-linfocito, que no ha madurado todavía. Después al madurar, al salir a la circulación, aparecen las IgD. Entonces uno determina IgM, IgD en la superficie, desde el punto de vista clínico, no lo determina. Significa que ahí lo voy a explicar después, dónde, qué es lo que nos indica eso. Y ya cuando empiezan a aparecer otras es porque ya ha tenido reacción contra un determinado antígeno. Bueno, izquierda la célula de memoria que ya expresan IgG, IgA, IgE como receptores. Bueno, y aquí están las traducciones de señales. Estos son los correceptores que activan o inhiben dependiendo, inhiben la expresión génica, ¿no es cierto?, la expresión del gen finalmente. Esto para comparar los receptores, este es el receptor del linfocito B que vemos recién, y este es el del receptor del linfocito T, que es mucho más complejo, por lo que se ve ahí. El defecto en los receptores B es hereditaria la causa adquirida, ¿no es cierto? Las mutaciones hereditarias pueden ser 1 en 100.000 a 1.000.000. Se puede darse una persona en 1.000.000. Es poco frecuente, como ustedes ven. Y puede, la cadena liviana, cadena pesada, puede estar alterada o alterar la vía de señalización, especialmente esta tirosina quinasa de Bruton, que esta tirosina es relativamente frecuente, diría yo, no sé, es prevalencia 1 en 200.000, porque yo he visto unos casos de esto hace tiempo atrás, poco tiempo atrás, unos meses atrás, por una interconsulta en el fondo, y tenía un estudio inmuno completo, entonces, y con esto de la IgG, IgM, IgD, entonces se pudo ubicar que la lesión estaba al inicio de la, a ver, espera, aquí está, en el fondo yo aquí lo puse. Entonces tenía IgM, pero no tenía IgD. Entonces estaba detenida la maduración en este paciente aquí. No había producción y tenía una A-gamma-globulinemia, no había inmunoglobulina circulante. Entonces, no tenía, entonces aquí está. Y estaba la falla ahí.
Entonces, bueno, y esa es la tirosina que es de Bruton, ¿no es cierto? Y también las otras alteraciones que son en el TDT, Terminal Transferasa, que está acá. Si nosotros vemos este TDT está en una enzima, en una ¿cómo se llama esto? Para sintetizar DNA. ¿Cómo es que se llama bueno, no importa. Sintetiza DNA. Y entonces está presente en los blastos, que le llaman los precursores, en el caso de los linfocitos B y en el caso de los linfocitos T. Entonces ahora la presencia de TDT también nos hace diferenciar entre una leucemia mieloide de linfoide. Si tenemos por histoquímica, presencia de TDT significa que es de origen linfoide, y si está negativa significa de origen mieloide. La leucemia, estamos hablando de leucemia, en caso de leucemia. Entonces, a ver, no, no podemos saltar. Volvamos allá. Ahí, y eso sería en cuanto a la alteración del TDT. Te fijas que puede estar alterada también la enzima, que es aquí está DNA polimerasa, DNA polimerasa, una DNA polimerasa. En el caso adquirido, bueno, puede producirse alteraciones genéticas, mutaciones por factores ambientales, radiación, agentes químicos, perdón, virus o errores en la reparación de DNA puede haber, o mutaciones espontáneas que pueden ocurrir durante la replicación y que falle los mecanismos de reparación del DNA. El cuadro clínico que ocasiona esto es obviamente inmunodeficiencia, fundamentalmente a través de infecciones por bacterias encapsuladas, que las puse aquí para recordarlo, bacterias encapsuladas, que en el fondo la cápsula es un polisacárido, tanto en gram positivo como en gram negativo, y que entonces protegen, para proteger la bacteria de los agentes externos y del sistema inmune. Y es fundamentalmente cuando falla esto se producen más que nada infecciones por este tipo de bacterias, Streptococcus, Estafilococcus, Hemófilos, Neisseria, Salmonella. También por generar autoinmunidad o procesos linfoproliferativos de tipo B, de linfocitos B. Este ya lo vimos, no vamos a saltar ahí. Y finalmente, defecto en la transducción de señal. Bueno, las mutaciones que ocurran a este nivel, aunque se active, obviamente el receptor, se activa el receptor, pero está bloqueada la señal ACVA. Un ejemplo es ese de la gamma-globulinemia por déficit de Bruton. Bruton, que es la tirosinquinasa, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo de esto, de la vía que está alterada. Puede ser hereditaria o adquirida, ¿no es cierto? Ahí están las distintas alteraciones que se pueden encontrar, radiación, que es lo mismo que los otros, en adquirida, y esto puede ocurrir en el receptor Toll-like, ¿no es cierto?, que reconocen PAMDAM, Associated Molecular Pattern, o Damage Associated Molecular Pattern, JAK-STAT, que las mutaciones del JAK-STAT, por ejemplo, el B16, que causa la enfermedad mieloproliferativa crónica, la que las puse aquí, que es la policitemia vera, el trombocitemia esencial o mielofibrosis primaria. Esto es por la translocación, porque es una mutación puntual que ocurre acá, ¿no es cierto?, por la valina por fenilalanina. Y también el STAT3, que produce mutaciones, ¿no es cierto?, y que genera el síndrome del hiper-IgE que vimos el mes pasado. Y finalmente también la vía de la NF-kappa beta, que puede también modificarse o alterarse. Aquí vemos que los toll-like receptors, que son en el fondo receptores de transmembrana, que se encuentran en las membranas celulares externas y también por ejemplo, los lisosomas, en todos los organelos intracelulares, ¿no es cierto?, se encuentran allí en su interior, se encuentran en el interior. Y entonces puede obviamente producirse mutaciones en él. Aquí hay 10 receptores identificados en la actualidad de Toll-like receptor. Aquí están sus correspondientes cromosomas. Estos dos están ligados al cromosoma X cuando falla y que se refiere fundamentalmente al 7, ¿no es cierto? Y el 8 está acá afuera, creo. No me acuerdo, está aquí. Está relacionado entonces con
un cuadro clínico de alteración de la respuesta inmune, infecciones recurrentes, incluso en alergia puede estar, o en reacciones autoinmunes. Aquí está la traducción de señales, ya que están las alteraciones que se pueden producir en las mutaciones, ¿no es cierto?, en la traducción de señales, como les decía, que produce procesos mieloproliferativos crónicos, y esto que produce el síndrome del hiper-IgE. Y también puede producirse mutaciones en los receptores intracelulares, en los receptores, digamos, que detectan patógenos intracelulares, que son los no-like receptors, por ejemplo, como están aquí, y que si están mutados también va a traer problemas. Bueno, en resumen, de todo lo que vimos en estas dos cosas son defectos leucocitarios de adhesión, que presentan hereditario adquirido de adhesión de los leucocitos, defecto en la quimotaxis de los leucocitos, que es hereditario solamente, el síndrome de Chiari-Higashi, el síndrome de hiper-IgE que vimos, que era el hereditario, y el adquirido, ¿no es cierto?, que puede, que se debe a enfermedades malignas fundamentalmente, el síndrome del leucocito flojo, que es una actino, ¿cómo se llama? Actinopatía, una actinopatía, anemia plástica, ¿no es cierto?, hereditaria o adquirida, anemia Fanconi, el síndrome de Wiskott-Aldrich, ¿no es cierto?, que es solamente hereditario, lo mismo que el de acá, que también es la otra falla de actinopatía, de la actinomicina, ¿sí? ¿Está bien? La fibra de actina. Sí, el defecto de actividad en microvicía, que es la que vimos recién, que puede ser hereditaria adquirida, pero fundamentalmente está la enfermedad de granulomatosis crónica. Y en realidad prácticamente no se han descrito casos adquiridos de esta. Deficiencia de mieloperoxidasa que vimos, y finalmente la alteración del reconocimiento de antígenos por parte de los receptores del complejo mayor de histocompatibilidad y sus defectos en la transducción de señales. Eso en cuanto al resumen de más o menos lo que vimos, y con esto termino. Toda esta disregulación leucocitaria puede llevar entonces lleva a una inmunodeficiencia, mayor susceptibilidad a infecciones, puede llevar a un fenómeno alérgico de sobrereacción del sistema inmune, puede llevar a autoinmunidad, a inflamaciones crónicas, como vimos, como la enfermedad granulomatosa crónica, y cáncer, que facilita su desarrollo, fundamentalmente, como decía, en el immune editing. Bueno, y esto en general pueden ser hereditarias, como vimos solamente, o hereditarias adquiridas. Bueno, y eso entonces está un poco, no sé si rápido todo o mucha información. Y eso es lo que de todas las cosas está. ¿Ah? Muy bien, mucho. Es que razones de tiempo también. Razones de tiempo. Sí, te resumió todo lo que. Resumió, claro, ¿no? Y buscando el detalle. Buscando el detalle. Sí, no sé si alguna pregunta, si hay algo que uno pueda contestar, porque no, nadie se la sabe todo. Perdón. En caso de cáncer. No, es consecuencia. Es un mecanismo defensivo. Lo que pasa es que en el proceso maligno, la célula maligna, al igual que la célula normal, responde a estímulos externos, se adapta. O sea, se adapta. Entonces, al tener ataque externo, trata de defenderse, y en una de las defensas que llega al sistema inmune es cambiarle en este caso, el complejo mayor de histocompatibilidad, que lo está reconociendo con los antígenos como extraños, o incluso expresar moléculas inhibitorias de la respuesta inmune, y producir lo que le llaman el lymphocyte exhausto, no sé cómo. ¿Ah? Exacto, claro, produce, claro, impide la respuesta. Entonces, la célula no es una consecuencia del proceso maligno, defensa, se defiende como cualquier célula normal, digamos. Y las personas que tienen problemas de MHC no tienen respuesta de NK, porque. ¿De qué? ¿De cuál? NK, de Natural Killer, porque una célula sin MHC.
Claro, sí, pero que queda, claro, no, porque queda, o sea, queda trunco en el fondo, porque la Natural Killer ¿cómo se llama? Pertenece al sistema inmune innato fundamentalmente. Puede entrar cualquier hora. ¿La qué? Ah, puede eliminarla, claro, pero desde el punto de vista clínico, es teórico, diría yo, porque clínicamente tú ves, el mismo la enfermedad crónica granulomatosa. No lo elimina, no elimina el agente. ¿Cómo? Depende de la falla. Claro, depende, claro, pero si falla, como en ese caso ahí está fallando la, ¿cómo se llama esto? La NADPH oxidasa también, si falla, no va a tener posibilidad de eliminarlo. Así que yo estoy hablando de lo que se ve en clínica, entonces, ahora desde el punto de vista teórico, claro, teóricamente podría la natural killer y los macrófagos si no tienen, pero no es así. Es decir, en el fondo, es que el sistema inmune es uno solo, innato y adaptativo, está fallando uno. Y si no, se forma el granuloma. Se forma el granuloma, apoya el granuloma, porque no lo puede eliminar. Es lo mismo que un cuerpo extraño, que cuando entra un cuerpo, una espina, alguna cosa, o ya sea, y no puede, como no puede degradarlo, eliminarlo, se genera un granuloma. Que a veces el cirujano va y lo saca cuando depende si está afuera. Porque no lo elimina, lo trata de aislar y lo mete en un hueso al final. Nunca. ¿Cómo? ¿Si se te mete a dónde? Ah, no, pero tú dices óseo. No, bueno, es que depende. Si está en el hueso, es una infección grave, una osteomielitis. Y una infección bastante grave porque cuesta mucho erradicar la infección por la falla de la irrigación, ¿te fijas? Del hueso. No, pero eso está hablando de hueso. Esto es de tejido blando. Acuérdate lo del pulmón. En el pulmón de tuberculosis te encuentras granuloma. O en otras enfermedades granulomatosas también encuentras granuloma y ya sea con ganglio linfático aumentado de tamaño, depende del examen clínico. Y encuentras granuloma eh, en distintas enfermedades, porque no puede eliminar el agente injuriante, digamos. Claro, claro, entonces lo aísla en un hueso. Pero aquí en realidad vemos, tiene razón todo eso que decía del Natural Killer, yo no lo había pensado así, pero que en el fondo es incapaz, fíjate, de eliminarlo. Pese a que esté funcional y no dependa del complejo mayor de histocompatibilidad, por decir algo. ¿Me fijas? Entonces. En clase de inmunología lo que pasa es que MHC clase 1 se une a la natural killer, midiéndole su función, porque hay unos, como se llaman KIRS, que hacen que mantenga la ANK neutralizada. Entonces, cualquier célula que esconda su MHC clase 1, por ejemplo, que son las que tienen todas las nucleadas, se van a morir, la va a matar una NK. Pero el escondelo, en este caso, están mutados, entonces quizás no todas. Claro, no todas. Sí, por eso, pero aunque, claro, puede estar mutado, pero aunque no esté mutado, debería, pero no ocurre. No ocurre en la práctica. Claro, pero cuando presenta mal, también le dejan la plata. Pero cuando esconden también, son como las dos fases. Que uno lee los libros de biología. Pero las clasificaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál? Dice que se está formando hueso. Clasificación. Ah, claro, se forma, claro, que es fibroblasto y además está la transformación mesenquimática de fibroblasto, otro que se transforma en mesénquima. Y la célula mesenquimática es una célula multipotencial que puede formar hueso, cartílago o otro tipo de células, ¿no es cierto? En la médula ósea está la célula hematopoyética, tronco, célula madre, y está la célula mesenquimática, que es la que apoya y mantiene la formación de glóbulos de elementos figurados en la sangre. Claro, no, sí, se transforma y eso te genera hueso y genera, después uno lo ve en la radiografía o lo ve en el escáner, depende. Generalmente se mantiene estático. Fíjate. Una vez que ya le pone el hueso, se mantiene estático. Porque uno ve pacientes, que ve un granuloma y ve ahí, y lo sigue por años,
varios por meses, por años, y se mantiene estable el tamaño. No crece más, fíjate. Se mantiene estable. Y bueno, y porque si empezara a aumentar es porque ya se escapó, algo pasó y empieza a generar otras cosas. O se reactiva la tuberculosis. Bueno, una reactivación de la tuberculosis endógena. Hace años, recuerdo, leí un caso de un niño que tenía un tumor al cerebro. Esto así súper, no sé si agresivo. Sí. Y no, Un glioblastoma, terceracliable. Sí. Resulta de que con el tiempo nadie sabe cómo ese niño no sé cómo lo hizo el sistema inmune, no sé qué le pasó a mí, creó una estructura alrededor de eso. Y la estructura cuando se lo extrajeron era hueso. Bueno, sí, sí puede, se puede. Entonces lo rodearon, pues como que algo vino así, le puso la cuestión y no creció. Claro, lo aisló. Y lo aisló. Claro, es que a lo mejor no era cáncer, pues. A lo mejor no era cáncer, pues, porque el cáncer. Bueno, es que cuántos años atrás no es que a veces se confundía, a veces porque generalmente el cáncer no se calcifica. Bueno, no, estoy equivocado. No. Se calcifica, hay calcificaciones, ponle tú en el cáncer de mama. Cuando encuentras calcificaciones, uno altamente sospechoso de que pudiera, en la mamografía, que pudiera ser un proceso maligno. Sí. Eso fue cuando estaba en Estados Unidos, cuando sacaron eso, el tumor estaba rodeado de hueso, así que paró el crecimiento. Claro. Sí. Es que en el cáncer se produce la transformación de células a células mesenquimáticas. El cáncer produce transformación de células mesenquimáticas y esa maligna. Y esas mesenquimáticas pueden generar huesos, pueden generar cualquier cosa porque son, ¿cómo se llama? Células tronco, multipotenciales. No, claro, bueno, pero que sí. Es que por eso que en medicina, sí, en medicina 2 más 2 no siempre es 4. A veces, no sé, generalmente es 4, pero a veces no es 4. Y uno se encuentra con sorpresa, claro, sí. Sí, claro. Sí, sí. La gente, tú sabes, Claro, sí. un caso como Sí, bien, sí. ¿Alguna pregunta que pueda contestar o no? ¿Los receptores del receptor T? ¿Qué pasa? No, yo no lo he hecho. Ah. Sí, no, claro, el 95%, a ver dónde está. Aquí está, el 95% digamos, el receptor completo, con las 2 cadenas alfa, las épsilon. Pero este es el receptor normal, digamos que tiene 2 alfa, tiene gamma, delta y épsilon. Y épsilon. Y este es el que en el 95%. En cambio, este otro en el 5% tiene solamente gamma y delta, tiene estas nada más, no tiene el alfa y beta, y esto le permite reconocer fosfato, lípidos y glicolípidos que no reconoce esta otra. Eso en cuanto a los, eh, a los receptores de linfocitos T. ¿Cómo? No sé cuáles serán, no sé. Claro. Los gamma delta, sí. Claro, ahí está, gamma delta subset, sí, sus poblaciones de linfocitos T gamma delta, ¿sí? Sí. Y lo otro que les quedó claro, o sea, esto es importante, te fijas que te decía yo, IgM, en esta etapa de maduración de la médula ósea, dentro de la médula aparece el IgM, no ninguna otra inmunoglobulina, pero cuando sale de la médula ósea empieza a sintetizar y producir IgD. Ahora, entonces, esto es lo que decía que uno puede hacer entonces la diferencia. Si determina la presencia en la superficie, si hay IgM y IgD, pues si hay IgM y IgD, aquí
Entonces aquí estamos hablando de la leucemia linfoblástica aguda, ¿viste? Depende de lo que sea. O una leucemia de células de Yuda. Eso ya se lo ayuda. O no, ¿cómo se llama? No de Yuda, mejor en castellano. Hailey Cell Leukemia. Entonces, claro, y ahí tú haces la diferencia. ¿Te fijas? Puedes hacer la diferencia. Si es un blasto medular, lo que estás viendo, depende de lo que estés buscando. Y en el caso de la inmunodeficiencia, ¿qué te digo yo? Había gamma-globulinemia y todos estos marcadores estaban, o sea, no estaban, y estaba solamente este. ¿A dónde? ¿Cuál es? No, es Natural Killer. No te entiendo. No te entiendo. A ver, muéstralo. Este es el Natural Killer. No. Sí, claro, bueno. Claro, no, por supuesto. No, que obviamente que tiene que activarse o inhibirse de acuerdo a la. Claro. Claro, sí. La puesta ahí. Sí, esto aquí está todo resumido, los linfomas y leucemia. Las leucemias agudas son todas estas de aquí. Y los linfomas en general son acá, pero los linfomas pueden leucemizarse. Bien, pues. No sé si hay otra pregunta o algo. Lo dejamos hasta acá. ¿Estuvo muy compleja la cosa? Ni tanto. No lo pude sacar. Parece que me equivoqué para acá. ¿De inmunología? No, esto lo tenía. No la tengo porque no la puse. ¿Aquí voy a poner estas cuestiones? Ahí están las moléculas inhibitorias y la otra, la inhibitoria. Claro. No, ella alargar más la cosa. Claro, si tengo más para abajo. Tengo más, pues la saqué. La fui sacando. Te fijas, la fui sacando. Pues. A ver, sí, claro, ¿viste? Entonces, claro. Claro, entonces. Ya está, pues. Bon. ¿Cómo muy fome? No.